Hola, Buenas. ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá andamos, preparando todo hace un ratito, viendo la luz, que a esta hora ya casi no tenemos luz solar. Sí, ya no, sí, que se ve de fondo también, si no hay nada, ordenando un poco, metiendo cosas abajo de la cama. Así es, Eh, así es. eh, bueno, yo soy Cata, soy parte del área de jóvenes de Casa Fusa. Eh, Nada, un poco tal vez explico medio breve qué es Casa Fusa, por si hay alguien que se sumó recién y no lo sabe. Eh, pero nada, en Casa Fusa es una asociación civil que también tiene un centro médico que lo que hace es fomentar y proteger y difundir los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos puntualmente de jóvenes y adolescentes. Y bueno, nada, se divide en diferentes áreas y una de esas es el área de jóvenes. Muy bien. Eh, Así que nada, eso por un lado. Y estamos haciendo como este ciclo de charlas virtuales en este contexto para hablar de diferentes temáticas, también cómo esas temáticas se tratan y cambian en nada, este contexto de pandemia y de cuarentena, de aislamiento. Y nada, la idea de hoy era esto, hablar de un poco el mundo virtual, que es medio como eh, tal vez algo que incrementó un montón en este último tiempo, porque bueno, nada, todo este contexto hace que también Nos estemos como, obligó. sí, nos obligó de alguna forma a querer las videollamadas y todas esas cosas que yo por lo menos odiaba y ahora tengo una videollamada por día. Pero Sí. bueno, un poco aceptarlo. Le veníamos un poco escapando a algunas personas Sí, y otras ya estábamos más incorporadas, pero la realidad es que sí, nos tomó como, bueno, no hay otra chance más que abordar y con qué nos encontramos también, porque creo que en muchos claro, casos son exploraciones, por lo menos de plataformas o de ciertas experiencias por primera vez. sí, sí, totalmente. Eh, Y bueno, nada, eso, la idea es hablar un poco de este mundo virtual que es real y también cómo las violencias que están tal vez en lo físico, en lo real, también se reproducen o qué forma tienen también en los entornos digitales. Así que nada, vamos a hablar con Marina Benítez. Lo voy a decir mal, pero supongo que es algo así como Denchensko, algo Muy así. bien. Así que nada, bueno. Marina es la fundadora de Activismo Digital Feminista, Activismo Feminista Digital. Así que nada, no sé si querés presentarte un poco vos, tal vez decir bien lo que yo dije mal. Sí, no, Eh, perfecto. Bueno, para empezar, la Fundación Activismo Feminista Digital surge en 2012 como informalmente, si se quiere, como a través de cuestionamientos que teníamos mujeres que estábamos cercanas, experiencias personales que estábamos vivenciando, en el que notábamos que había una órbita inmensa, ¿sí? Me saco, perdón, me saco y me pongo porque me escucho con mucho retorno y me cuesta sí, hilar las oraciones. Eh, Básicamente teníamos cuestionamientos en torno a qué hacer y qué no hacer con lo que estábamos viviendo a través de Internet, en nuestras cuentas personales. En ese momento estaba muy como hype todo lo que era Facebook, Instagram no existía, Twitter era solo de algunas personas que eran muy tech, muy que les gustaba estar en el mundo virtual, pero en general de lo que era la sociedad y sus experiencias tecnodigitales se canalizaban prácticamente por Facebook. Así que era bastante nuevo. Pensemos que las redes sociales empiezan a ser parte de nuestra realidad en 2009, 2010, ¿sí? Se instalan fuerte en 2010 más o menos. Y ahí es donde, bueno, nos encuentra con toda esta órbita de interrelaciones, de búsqueda de trabajo, e incluso, a ver, para cualquier situación, hasta hace muy poquitito, a partir de las declaraciones oficiales del gobierno, se habló también de cómo nos relacionamos sexualmente, ¿no? A través de Internet, así que comprende todos los planos de nuestra vida. Pero la realidad es que está muy poco explorado como un plano de ejercicio de derechos. Y ahí es donde nosotras decimos, bien,
se nos presenta un desafío en ese momento. Las que estábamos interesadas en explorar esta cuestión éramos todas abogadas. Hoy la fundación se comprende también de otras ramas y de otras disciplinas en que estudiamos, abordamos e investigamos todo lo que ocurre en el plano digital, que además afecta nuestros derechos y también nos permite ejercitar o ejercer nuestros derechos. Por eso decimos que lo que pasa en lo virtual es real, porque hoy por hoy conforma nuestra realidad, ya no es como antes que era opcional. Como bien Cata lo decías hace un ratito, no tenemos muchas chances de irnos, ¿no? De salirnos de esto. Sí. Así que la fundación Y, es así como nace, ¿no? Nos nace a través de un cuestionamiento de cómo poder abordar estas cuestiones y a partir principalmente de la falta de la legislación argentina, que no está actualizada al día de hoy tampoco y que tiene muchos huecos que nos generan situaciones también como impedimentos para denunciar cuando nos ocurre algo, que no nos protege como usuarias, como usuarios frente a ataques machistas. Esto es un poco por ahí el canal grueso de lo que vamos a hablar hoy. Pero no solamente comprende la violencia digital hablar de tecnologías, también de ejercicio de derechos, que esa es la parte linda y la parte que tenemos que resaltar. claro. Pregunta, ¿se escucha el ruido de fondo? Yo me escucho Sí, con ¿no? retorno. Pues están lijando una pared para, voy a pegar un grito. Ahora, Sí, ahí toma. también están Eh, diciendo, Marina se escucha con eco. Sí, yo me escucho con eco, por eso no sé si yo es, te escucho bien. capaz que Igual será la voz sin eco. la... Tenés no, tenés los auriculares vos. Sí, sí, ya lo aprendí en otro vivo que si no A hay eco. ver. No, todavía me escucho. Bueno, vamos a sortearlo, Bueno, no importa. está bien. Bueno, eso, tal vez la primera pregunta justamente te iba a hacer era cómo era que surgió. Eh, y bueno, ya lo estuviste comentando, pero ¿qué es lo que hacen actualmente o cuáles son los objetivos que tienen? Bien, bueno, nosotras empezamos estudiando todo lo relacionado con las tecnologías con un objetivo inicial que después fue mutando a lo largo de los años. El objetivo inicial era hacerle frente a la violencia digital hacia las mujeres. Y estoy leyendo ahí que están diciendo que salga y que vuelva a Se escucha entrar, la ¿eh? lija. Ah, dale, salí y ahí Vamos te a sumo. darle Dale, mucha presencia a quienes nos están mirando y lo hacemos, dale. dale, Salimos y volvemos, dale. dale. Ahí le mandé la invitación. A ver si tenemos A ver, mejor ahí. suerte. Bueno, yo me sigo escuchando. Yo te escucho igual, no sé. Te escucho bien, sin eco. No importa, Yo vamos a hacerlo igual, no importa. ya hice que parara el ruido de la lija, por lo menos, así que Bueno, un poco mejor una estamos. cosa menos. Como te comentaba al principio de todo lo que fue el desarrollo de la fundación, nos llamó puntualmente la atención la violencia digital hacia las mujeres. En ese momento se hablaba, hasta te diría a nivel prensa y amarillista y cosa, ¿no? Muy machista de esa época. Parece que estoy hablando de hace 30 años, pero bueno, estamos hablando de 2012, 2013. Estaba muy en debate todo lo que estaba pasando con la publicación de videos íntimos de determinadas mujeres del plano artístico, sí, actrices y demás, que se habían puesto a difusión de terceras personas y cómo también se les daba tratamiento o abordaje, ¿no? Siempre culpándola, diciéndole que quizás era para promocionar sus obras o su trabajo o que era estratégico. Todo esto llamaba muchísimo la atención para nosotras porque entendiendo también, desde el vamos, que estaban padeciendo una situación muy crítica, que era la exposición de su intimidad y de su sexualidad. Razón por la cual toda la atención puesta fue en ver de qué manera
actualizar o plantear alguna actualización, alguna modificación de nuestra ley en Argentina, porque esto en ese momento, ni ahora, ahora tampoco lo es, no eran delitos. Entonces es irrestricto, no tiene límites la forma en que de repente padecemos este tipo de situaciones sin ningún tipo de respuesta de parte del Estado, de parte de quienes tienen que recibir la denuncia, llámese Comisaría de la Mujer, fiscalías, el Poder Judicial mismo y demás. En el recorrido, la Fundación se encontró con otros temas que no necesariamente eran la violencia digital hacia las mujeres, sino que también, por ejemplo, nos llevaba a prestarle atención a la diferencia que había entre el manejo de las tecnologías por parte nuestra y por parte de los varones, ¿no? En el sentido de género opresor, detentor de los medios de producción, entendido desde siempre, a partir incluso desde que son chiquititos, ¿no? Con el hecho de la crianza con pensamiento lógico, muy sexista todo, por supuesto, pero que les permite en su adultez elegir carreras tecnológicas e informáticas y que se puedan manejar bien. Para nosotras termina siendo como un espectro difícil, desconocido, que nos desafía, entonces no nos metemos. Este punto específico se llama brecha digital de género y existe y es una problemática internacional. Entonces la Fundación empezó también a abordar lo relacionado con la brecha digital de género. Y el año pasado ampliamos también a empezar a promover la existencia de los derechos digitales. Y los derechos digitales como un conjunto de derechos distintos de los que venimos ejerciendo y que se reconocen tradicionalmente, que se han siempre abordado y que se han estudiado, y que son aquellos que podemos ejercer con la conectividad o a través de Internet o en el uso y en la experiencia tecnodigital. Por ejemplo, sin ir más lejos, la libertad de expresión en Internet, desde la Fundación la entendemos como parte de este conjunto de derechos digitales. Más allá de que la libertad de expresión es un derecho constitucional desde antes y desde nada, que se consagró en la Constitución y a través de los pactos internacionales. Todo lo que es violencia digital hacia las mujeres tiene un problemón o de género, tiene un problemón en Argentina por varias razones, ¿no? O conlleva problemáticas por varias razones. Primero, falta de ley, falta de legislación actualizada. Por ejemplo, la ley de delitos informáticos que tenemos en nuestro Código Penal es de 2008 y no comprende delitos que nos pasan hoy, como por ejemplo el acoso virtual, que es, pero recontra frecuente. Lo que comprende es, por ejemplo, el ataque informático, los engaños a través de Internet para acceder a los equipos, otro tipo de cuestiones o de contextos y circunstancias que se dan a través de Internet, más relacionados con los derechos patrimoniales, con lo que tiene impacto económico, no con los derechos de todas las personas, derechos personalísimos y humanos. Otro de los problemas para el abordaje de la violencia digital es la desinformación. Y esto lo voy a resaltar porque fue temática de toda la semana, esta que pasó y la anterior, titulares de la prensa diciendo: aumentó el 300-500% de los delitos informáticos durante la cuarentena. Y cuando te metías a leer la noticia, tenías una columna de conductas dañosas en Internet que no son delitos. Entonces se está denominando como ciberdelitos a cuestiones que no lo son. Y esto genera una confusión general en la población, principalmente en quienes padecemos violencia digital, porque después cuando queremos ir a denunciar nos encontramos con que no tenemos legislación que lo contemple. Entonces hay mucho desconocimiento de esto, mucha desinformación, y ese es un problemón también porque se suma a otra cuestión que tampoco es facilitadora de este tema o de que se hable con propiedad, que es que se le da muy poca importancia a lo que pasa en Internet contra nuestros derechos. Pasa en Internet, bueno, listo, bloquea, cerrate las cuentas, desaparece. Y cada vez que nosotras realizamos este tipo de actos en los que nos autoexcluimos, es una voz que es en general antisistémica, ¿no? Cuestionando también todo el machismo en Internet, una voz que se apaga.
Y en la participación política que supone el espacio virtual, en que todas las personas tenemos que, teóricamente, estar en igualdad de condiciones, nos damos cuenta que tampoco en Internet hay ni equidad ni igualdad. Este es el contexto en el que se inserta el tema de la violencia digital, que es importantísimo y no comprende solamente a cada persona que lo padece. Tiene que ver muchísimo con esto, la democracia también en el plano virtual, ¿no? La elevación de voces y que todas las personas podamos tener la posibilidad de ejercer derechos de la misma manera. Claro, como ver esto, empezar a plantear que lo virtual también es parte de la realidad y que lo que sucede en la red no es que está en un plano diferente, que no afecta ni que no sucede o que se soluciona así eliminando, no sé, tweets y esas cosas. No, no, y además también el impacto que tiene en la vida real, ¿no? No solamente esto que pasa en el plano virtual, por ejemplo, lo que hablábamos de digamos, el quebrantamiento de la participación democrática o de que todas las personas podamos ejercer derechos de igual manera. También tiene que ver con cómo impacta en la vida de las personas que son afectadas, ¿no? Para una mujer, para una, no sé, disidencia, diversidad, cualquier persona que no sea género opresor, ¿sí? Estamos hablando de quienes padecemos machismo, nos encontramos con que de repente tenemos algo que está pasando en Internet que nos asusta, nos amedrenta, nos obliga a cambiar nuestra modalidad diaria de vida, nuestra rutina. Por ejemplo, un caso de acoso virtual. Si vos tenés de repente 50 cuentas que te están diciendo de todo en las redes e incluso pueden llegar a amenazarte de muerte, dudás si manejarte a diario igual, aunque vayas todos los días a trabajar o a estudiar y volver. Porque no sabés si esos agresores virtuales no existen también alrededor tuyo. Esto no pasa esto no se da cuando le pasa a un varón. Porque el varón no está en una situación de vulnerabilidad. Entonces puede diferenciar desde otro lugar estos dos planos, ¿no? Y de última el varón se siente en algún punto lesionado, puede tener válidamente un daño a alguno de sus derechos, pero ahí queda. Para el resto de la sociedad que estamos colocadas en situación de vulnerabilidad, realmente todo lo que pasa en Internet tiene un impacto inmenso. Y creo que esta es la parte importante de verlo con perspectiva de género. Claro, sí, como todo lo de la realidad como que también se reproduce en la virtualidad, digo, lo que estaba diciendo de las relaciones de poder, de las diferencias entre varones cis y mujeres, también esto de la brecha digital que nombrabas. Y con respecto a esto te quería preguntar cómo es que se manifiesta la violencia de género en los entornos digitales. Bueno, con la Fundación hicimos siempre una categorización tripartita en tres partes, pero porque son los casos o son las divisiones que podemos entender como más generales y que comprenden otras. Hay muchísimas formas de violencia digital, pero muchísimas, que después igual quiero diferenciar entre violencia digital y violencia telemática. Lo voy a dejar ahí entre corchetes al costadito. Pero lo que es la violencia digital tiene muchísimas formas de manifestarse, más allá de que reconocemos tres como los grandes grupos, ¿no? Primero, la difusión no consentida de material íntimo, que creemos que además que es como la primera y una de las más lesivas, también puede llegar a tener otras modalidades que se han visto principalmente el año pasado, no solamente poner a disposición material íntimo de la víctima, también se ha visto muchísimo la difusión de videos en donde se estaban perpetrando violaciones. Esto habla de un impacto o de la lesión efectiva al derecho constitucional a la integridad sexual. Entonces no es simplemente una cuestión de qué vergüenza, me siento que estoy expuesta, ¿no? Me queda una marca en mi identidad digital que es permanente y ese contenido que hace a mi sexualidad, a mi intimidad, a mi privacidad, está girando por el mundo virtual y por el mundo físico, porque muchísimas personas, incluso mujeres que han vivenciado la difusión no consentida de material íntimo, se encontraron con situaciones de despido por parte de sus jefes, obviamente ruptura con su pareja, en su familia,
digamos, una reacción social general culpabilizándola, no simplemente queda en el plano virtual, a esto me refiero también con que el plano virtual es real. Pero la difusión no consentida de material íntimo es eso, es poner a disposición de terceras personas material íntimo de corte erótico o sexual que no estaba destinado a la difusión, no estaba destinado a la publicidad. Y pudo haber sido obtenido con el consentimiento de la víctima o no, porque yo tranquilamente puedo acceder a generar contenido audiográfico o audiovisual en el plano de la intimidad con quien deseo compartirla, pero distinto es la difusión. Y la difusión es no consentida. Cuando ocurre esto, bueno, directamente la afectación de derechos es muy, muy grande, comprende muchísimos derechos afectados, no es simplemente la integridad sexual, pero por eso decimos que es uno de los más graves. Después reconocemos al acoso virtual como otra de las formas de manifestación de violencia digital. ¿Qué es esto? Acecho, persecución, hostigamiento, bueno, persecución de cualquier forma, ¿no? Incluso a través de perfiles anónimos, en que no reconocemos quién está del otro lado o no lo podemos ver. Puede ser a través de las redes sociales, puede ser a través del teléfono, puede ser, digo, llamadas, puede ser a través de WhatsApp. Es infinita la cantidad de formas en que el acoso virtual es perpetrado y lo que hace es generarnos en una situación de desprotección aumentada, porque no sabemos por dónde puede venir. Y en general también se da como correlativamente el acoso virtual a esta otra tercera forma que reconocemos, que es el acceso indebido a redes sociales o el famoso hackeo. Cuando intentan vulnerar las contraseñas o se meten y acceden a la parte privada de las redes sociales que cada persona tiene para sí y donde mantiene contacto y comunicación e intercambios con otros contactos, con otras personas, donde organiza eventos, donde dice a dónde va a estar. Entonces, acceder a esto es realmente también una forma de control machista. Y puede que se dé incluso estas formas de violencia digital todas juntas, puede ser, empieza por acceso indebido a redes sociales, sigue por difusión no consentida de material íntimo y termina en acoso virtual. Bueno, la verdad, cada vez que pasa el tiempo y hay más tecnologías a disposición, vemos cómo también recrudece muchísimo las maneras que se tienen de atacar, ¿sí?, a las mujeres y a las disidencias en función de su presencia en Internet y además de su poco conocimiento de las tecnologías, justamente por esto de la brecha digital. Cuando nos pasa este tipo de cuestiones, nosotras enseguida decimos, porque ya sé quién puede ser, y además de que ya sé quién puede ser, tiene demasiado conocimiento de las redes. No tiene demasiado conocimiento, tiene más conocimiento que nosotras por ser varón cis, punto. No hay otra vuelta, porque fue criado con un pensamiento distinto, lógico, desde la socialización primaria, que culturalmente lo hace más apto para este tipo de cosas. Así que justamente un poco es también romper con esa brecha digital de género a partir del involucramiento con las tecnologías, ¿no? Que esa es otra de las cosas que podemos llegar a hablar después. Pero la violencia digital no se va a evitar por el hecho de que nosotras manejemos las tecnologías mejor. Volvemos a la historia de quizás en el plano físico que hemos dicho, la pollerita más larga no va a evitar las violaciones. El problema acá está en cabeza de quien ejerce la violencia, quien tampoco en Internet tiene derecho a ejercerla contra quienes no tenemos tampoco la necesidad de padecerla, ¿no? Sí, totalmente. Es como estructural la cuestión siempre. Totalmente, totalmente. Y vos ahí nombrabas como en estos tres, no sé, ítems me sale, pero bueno, no es la palabra. Categorías, divisiones, Categorías, formas. eso. Algunos nombres que también me parece que esas categorías que nombraste son como muy presentes, o por lo menos tenemos todas se nos viene como algún recuerdo de algo de eso. Y después me parece que también lo que tal vez hay como campañas y se habla un montón es sobre grooming, ciberbullying y también shareting, Sí. algo así se pronuncia. No, si querías explicar también como qué es cada una de esas o las diferenciaciones que tienen.
Bueno, ese es otro, ¿ves? A mí me encanta que hayas traído el tema por una razón. Gran parte de lo que siempre termina siendo el abordaje o el tratamiento de la violencia digital es esto, identificarlo con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces como que quedamos las mujeres, las adultas, les adultes fuera del debate, porque bueno, se van a arreglar, van a ver qué hacen. En realidad, niñas, niños y adolescentes tienen un marco de ley, un marco legislativo, normativo, mucho más protectorio por el hecho, por ejemplo, de la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Hay un tratado internacional que ampara y que además permite que el Estado reaccione rápido, eficiente, que se comunique con otros organismos internacionales para proteger los derechos de estos grupos vulnerables de la sociedad. Pero también tenemos esta realidad. Lo único que vemos en el Código Penal, parecidito a lo que estamos hablando, es el grooming, por ejemplo. El grooming es el artículo 100, está contemplado en el artículo 131 del Código Penal. 131, sí. Sí, porque el 128, por ejemplo, es pornografía infantil. Ahí también vemos cómo niñas, niños y adolescentes comprendides efectivamente o eventualmente en este tipo de material van a tener otro tratamiento, porque también es un delito. El grooming lo que supone es el acercamiento a través de los medios tecnodigitales de adultos que tuviesen intenciones sexuales con ellos, ¿no? Entonces, de repente lo que pueden llegar a plantear es hacerse pasar por alguien de su edad, obtener un vínculo o lograr un vínculo de confianza a través del engaño o no. El tema es el fin sexual dentro del grooming, ¿no? Y esto se ve desde el momento en que alguien de 35 años habla con una persona de 11, ¿no? Hay varias cuestiones con respecto al grooming que son difíciles para tratar a nivel justicia por el hecho de que está muy cuestionado cómo probás el fin sexual, ¿no? Porque no necesariamente quien se acerca a un niño, a una niña o a un adolescente le dice porque te quiero comer toda. Muchas veces es contame qué hiciste en la plaza, te gustaría salir a tomar un helado conmigo. Entonces empiezan este círculo de acercamiento en que obviamente por la inexperiencia y la falta de madurez, obviamente, ¿no? Propia de la edad, entran en el juego de lo que se llama el groomer. El groomer es el agresor. El cyberbullying, ya que estamos hablando de una práctica que no es un delito, una conducta dañosa en Internet que no está contemplada en el Código Penal, supone la agresión, ¿sí? O el hostigamiento o la persecución misma, pero entre pares, entre niñas, niños y adolescentes de edades similares, no necesariamente por lo cronológico, sino por el hecho de que no hay relación de poder entre ellos. Entonces están en la misma altura, pero se dan con de todo y realmente generan situaciones que son muy dañinas para lo que es incluso el desenvolvimiento o el crecimiento libre de violencia para una niña, niño o adolescente. Y el cyberbullying, bueno, por ende es más una cuestión relacionada con la crianza digital, de cómo padres, madres, personas que estén a cargo de niñas, niños y adolescentes accionen con esto. En general, adultos, adultas, adultos no tienen ni idea qué hacer. Y ahí está el gran problema, ¿no? Ahí está el blanco, el vacío. Ay, no sé, la verdad no sé, no tengo ni idea qué hace mi hija, mi hijo en Internet. Bueno, esto nos encontramos muy, muy a diario con esta situación. Pero me lleva a hablar de la otra práctica, que como decías recién, sharenting, no es ni una conducta dañosa en Internet, ni es un delito. Es una práctica social. No es mala, es una práctica social. ¿Y qué tiene que ver, con qué tiene que ver el sharenting? Con la crianza digital. Es una conjunción de palabras de share, que es compartir, ¿sí? Y parenting, que es criar. Y el sharenting es poner a disposición de la comunidad digital cantidad de material de nuestras niñas, niños, adolescentes que tenemos a cargo, desde que son bebecites
hasta que dicen basta, no pongas más material mío porque es un quemo, porque me quiero morir, porque tengo 8 años y son 8 años de material digital puesto en internet. Y hay muchos casos incluso hoy a nivel internacional en que alcanzada la mayoría de edad, esas personas que durante la infancia o incluso la adolescencia han visto, ¿no? Esa identidad digital creada por padres y madres, terminan demandando a padres y a madres por justamente vulnerar derechos, principalmente a la privacidad. Vemos muchísimo y es re común, por ejemplo, no sé, mi hijo en el baño, 4 años, 5 años, y ay, qué divino, acá haciendo caca. Y yo digo, una cosa es tener un álbum de fotos en que se lo mostraste a la familia y ya de por sí fue un quemo para quienes vivimos esa historia, cuando las mostraban en las reuniones familiares y nos Sí, queríamos cuando abrían morir. el álbum. Sí. Cuando abrían el álbum decíamos, no. Imagínense esta cuestión colocada a disposición o a la visual de miles de personas. Es muy lesivo para la privacidad y la intimidad de alguien. Y es parte también del desconocimiento de cómo opera esto, ¿no? En el orgullo, en las ganas de mostrar, se nos va la mano. Y creo que no hay dimensión hasta dónde puede llegar. Y no es necesariamente porque algún ciberdelincuente tome ese material. Puede ocurrir, pero no es solamente por eso. También es por la identidad y la privacidad de la niña, el niño, el adolescente que está viviendo y que va a tener que vivir todo el resto de su vida con ese material público. Acá Cami, que es del área de comunicación de FUSA, está haciendo una pregunta que me parece re interesante, que es ¿qué rol crees que deberían tener las familias en esta regulación de los consumos digitales de los hijes? Ujú. Muy, muy interesante. Primero, involucrarse. Creo que es una de las líneas más concretas y además más útiles, más eficientes que podemos llegar a decir. Involucrarse supone conocer qué es lo que están haciendo sus hijes en Internet y no por el hecho de estarle encima y meterse en la cuenta, ¿no? ¿Qué plataformas usan? ¿Cómo se vinculan? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué contenidos consumen? El problema con las tecnologías de la información y la comunicación, creo, que es porque como se nos vino encima, ¿sí? De repente, de un año a otro estábamos inmerses en todo lo que tenía que ver con la experiencia virtual, que para las personas de determinada edad en adelante terminó siendo uy, yo no entiendo nada, que se arregle mi hija, mi hijo a la miércoles. Y ahí es donde perdimos la posibilidad de ver efectivamente de qué manera criarles en esta novedad, ¿no? Que en realidad no es tanto novedad para las personitas de la familia o del entorno, sino más bien para adultas y adultos. Y creo que la manera de lograr el acercamiento, incluso la prevención, ¿no? También de situaciones dañosas por delante, es una sola, y es que adultos, adultas, digamos, bueno, a ver, basta, necesito conocer de esto, me involucro, me hago cuenta yo en las redes sociales para conocerlas, para saber qué es lo que fluye en esa red social. No es lo mismo TikTok que Twitter. Si a una, no sé, niña de 7 años la metemos en Twitter, se le quema la cabeza en año y 2 medio, segundos. tal cual. Termina, y si está en TikTok, qué sé yo, no es lo mismo, las experiencias son distintas, pero desde la adultez no lo podemos ver, entonces ¿a qué apelamos? Que se críen solos, ya está, van a saber, ¿no? Esta frase que siempre que la digo me río porque me parece patética, hoy nacen con un celular abajo del brazo, ¿no? En la mano. ¿Qué sé yo? No, la verdad que no. No, no saben más que adultos y adultas. El problema es que adultos y adultas nos sacamos la responsabilidad de enseñarles eso porque implica que nosotras y nosotros mismos estemos involucrados y viendo qué pasa. Y nos excede, a veces nos genera mucha confusión y preferimos no meternos. Claro. ¿Y, y qué es lo que pasa con el acoso virtual puntualmente en Argentina? Tipo, ¿qué se puede hacer frente a un caso de violencia digital? ¿Dónde se puede acudir? ¿Qué herramientas existen? Eh,
con respecto a eso en nuestro país, a qué es lo que se puede hacer. Bueno, siempre depende muchísimo de cuál es el caso puntual, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un caso de difusión no consentida de material íntimo, donde hay amenazas de por medio o donde hay extorsión. Amenazas y extorsión son delitos, así que permiten la denuncia inmediata. Estamos hablando en términos generales, ¿no? De una justicia que pudiese responder o de un sistema que respondiera, porque también la realidad es que se denuncian amenazas de muerte y bueno, ahí quedan, ya sabemos lo que está pasando y lo que pasa hace añazos, pero no es lo mismo que haya un delito que no lo haya implicado en esta cuestión. El acoso virtual, si conlleva una amenaza de muerte, se canaliza por ese lado, se puede denunciar, pero en general lo que siempre planteamos en la fundación es que se denuncie independientemente si existe un delito o no, que se vaya a la comisaría de la mujer, la comisaría de la familia, según la jurisdicción, que en cualquier caso se acuda a las autoridades para poner sobre la mesa el tratamiento necesario de esto y obviamente la protección de la víctima ante cualquier daño posterior. Pero no siempre es una cosa muy fácil y muy simple de hacer. Me refiero a que en general cuando vivenciamos situaciones de violencia en Internet no siempre terminamos denunciando. Al contrario, no, nos sentimos muy como, ¿no? Abarrotadas y decimos, cierro todas las redes y desaparezco, justamente el efecto esperado del impacto, ¿no? Por el machismo, digo, por quienes nos ejercen violencias, que desaparezcamos. Y es difícil llevar a la denuncia, pero es lo recomendable. Y lo que tenemos es, primero, bueno, esta posibilidad de ver si hay otros delitos que se estén cometiendo en estas formas de violencia machista, que aunque no son delitos, pueden estar todas embebidas o todas juntas en una misma conducta, varios delitos implicados. Y si no, bueno, ver de qué manera también y según quién es el agresor, apuntar a los marcos normativos específicos que tenemos. Por ejemplo, las leyes provinciales de violencia familiar, si el agresor es expareja, es padre de mis hijes, es alguien con quien yo tuve un vínculo afectivo, etcétera. La ley ahí, que es provincial, de protección hacia la violencia, contra la violencia familiar, nos asiste, nos permite pedir medidas de protección. Por ejemplo, la perimetral, la famosa perimetral, puede ser pedida para las redes sociales y para Internet, para que deje de llamarte por teléfono 50 veces por día. Está bien, vos no lo ves, no está en la puerta de tu casa, pero igual puede pedirse la medida justamente de tenerlo lejos y que se mantenga justamente fuera de la órbita de una de desenvolvimiento diario. Y después, bueno, también nos asiste la ley 26.485 en algún punto, que es la ley de protección integral hacia las mujeres, porque esto sí me parece importante aclararlo, no hay un delito de la violencia de género, ¿no? Se escucha muchísimo esto. Bueno, pero yo fui víctima del delito de violencia de género. Hay que denunciar la violencia de género como delito, no es un delito en sí. Es una ley general que prevé estas situaciones en que somos víctimas las mujeres para darnos una respuesta diferente, más protectora, en función, obviamente, de la violencia machista estructural que vivenciamos desde toda la vida. Y, por ejemplo, la violencia digital no está comprendida en la ley 26.485, a pesar de que la ley habla de tipos de violencia machista y de modalidades de violencia machista. La digital no está prevista. Sí, lo de la ley de violencia de género me parece también que tal vez en ese momento, cuando se sancionó, no se lo dimensionaba o no se lo pensaba como se lo piensa ahora. Tal cual. Acá pregunta qué pasa si se niegan a tomar la denuncia, que pasa mucho en los pueblos. Está Totalmente. esa pregunta y también otra compañera cuenta que en su pueblo les piden el número de celular en los comercios por protocolo de COVID y que también les da miedo para que se use como acoso. Si hay algo que los ampara, me parece Qué que las dos podrían ir interesante. un poco de la mano. Sí, totalmente, totalmente.
Interesantísimo porque es cierto, muchas de las cosas que vemos, gracias por las preguntas, muchas de las cosas que vemos normalmente en la tele o en los medios es, sí, porque podemos denunciar ahora y entonces va a operar la justicia ¿en dónde? En Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Salgamos de Ciudad Autónoma de Hay Buenos que Aires descentralizar. recentralizado, súper parcial, falto de realidad de lo que pasa en los pueblos, en las provincias, incluso en las localidades o en las ciudades, que no son cabeza de partido, tenemos el mismo problema. Hasta les diría, agrava la situación el hecho de que en muchos lugares no hay comisaría de la mujer. Entonces no estamos hablando de divisiones de ciberdelitos, estamos hablando de cosas, de centralizaciones básicas, ¿no? En este caso, la respuesta es insistir y si la víctima es una mujer, apelar a esta ley, ¿no? A la ley de protección integral hacia las mujeres que obliga a todas las autoridades que tomen conocimiento de situaciones de violencia machista a arbitrar todos los medios posibles para hacer cesar esa situación contra la víctima. Y no tomar la denuncia es permitir que esa situación contra la víctima persista, siga, continúe. Entonces ya ahí están yendo en contra de la ley. Y con ese tipo de situaciones en donde una conoce los derechos que la asisten, ya ahí no se tiran a chantas. El problema es que el derecho es muy difícil de que sea conocido por todas las personas, a pesar de que tendría que ser conocido por todas las personas. Y esto es un problema para toda la sociedad y no es inocente. El derecho se queda como reservado a quienes estudiamos derecho por algo, ¿no? Para que este tipo de abusos sean posibles. Entonces, conocer nuestros derechos es decir, ley de protección integral hacia las mujeres, me tenés que tomar la denuncia igual, quieras o no quieras. Y si no, se puede denunciar a ese oficial o a esa oficial, a esa comisaría, ante el organismo que controle, que en general tiene que ver también con la jurisdicción que sea, pero averiguar también eso. No me la tomás vos, no te preocupes, ¿sí? Voy para arriba, voy a ver quién está a cargo tuyo. Y si no es comisaría, en las fiscalías también. En las fiscalías sí o sí lo van a tomar, porque el Poder Judicial es más burocrático, lamentablemente, pero no puede mandarte a tu casa. Eso seguro que no. Es muy importante toda esa data. Y después, como me yendo un poco a lo que decías hace un ratito, que hablabas de esto de que se tiende a que la víctima desaparezca como un poco de las redes y que caiga la responsabilidad justamente en esa víctima y no en pensar que, bueno, eso, la culpa es del Tal victimario y que cual, la violencia se ejerce desde ahí. tal cual. Eh, Como son varias preguntas. Primero, como qué estrategias tal vez de autocuidado podemos tener, obviamente entendiendo que justamente la idea sería no tener que estar cuidándonos, generar estas estrategias, sino Tal que cual. esas violencias se resuelvan de donde tienen que resolverse. Primero eso, como qué estrategias de autocuidado tenemos o nos podés recomendar. Y después, como qué rol crees que tiene la tecnología en el activismo feminista. Y tal Bien. vez otra pregunta más, es medio extenso todo esto, No, está bien, me pero gusta. si crees que estas herramientas pueden tener más protagonismo ahora en este contexto de aislamiento. Bien. A lo primero, relacionado con, a ver, yo creo que si bien hablamos de que no tiene que ver la pollerita corta con el ataque, ¿no? Sino que la violencia machista a través de Internet, en este caso en la analogía, tiene su correlato con la histórica violencia machista hacia las mujeres. Eh, lo que podemos instalar como contrapartida es esto de, bueno, nos empoderamos también, ¿no? Aprovechamos un poco una situación en que debemos protegernos, pero como contradiscurso o como un relato feminista, decimos nos empoderamos. ¿Qué implica empoderarse? Conocer los medios tecnológicos en los que estamos, ¿sí? Transitando, compartiendo contenido, compartiendo nuestra vida, vivenciando experiencias múltiples. Y empoderarse tecnodigitalmente es muy importante justamente
para reducir la brecha digital de género que estábamos hablando hace un rato. Si nosotras optamos, porque como no entendemos las tecnologías y además nos generan riesgos desaparecer, continuamos de alguna manera o no contrarrestamos esa posibilidad de que quienes vengan detrás nuestro, que sean con estas mismas dificultades, las tengan presentes, se queden sin herramientas, ¿no? O no puedan obtener un plano diferente para vivir su experiencia propia tecnodigital. Entonces, si nos ponemos a pensar la contrapartida para hacerle frente a la violencia machista, es además de poner el foco en los agresores y no culpabilizarnos a nosotras, es encontrarle la vuelta de tuerca para ver de qué manera nos fortalecemos en el plano virtual. Y fortalecerse tiene que ver con conocer los equipos, tiene que ver con saber qué técnicas o qué medios para la seguridad informática tenemos a disposición, tiene que ver con regular y controlar nuestra propia información. Muchas veces, te digo un caso normal y súper cotidiano, ¿no? Me están llamando por teléfono desesperadamente hace 3, 4 días un número anónimo que no sé quién es, pero yo me imagino que quién es porque me escribió además por las redes sociales, situación de acoso virtual típico, y de repente por ahí nos damos cuenta que la misma usuaria había puesto su celular en público, ¿no? No podemos echar culpas ni responsabilizar por vivenciar violencia machista de ninguna índole. Pero si justamente ajustamos estas tuerquitas, ¿no? Logramos un ambiente mucho más seguro para nosotras. Y este tipo de cosas parecen pavadas, pero no son tan pavadas, porque en general las usuarias no lo sabemos. Nos metemos, abrimos las cuentas, interactuamos, tiramos contenido, la foto en el boliche, acá con mi familia, mi perro, la ventana, la vista de la casa, y estamos dando información, información, información en un espacio en que además tenemos todas estas situaciones que se dan muy normalmente. Ese tipo de cuestiones las tenemos que conocer y de última elegir hacerlas, pero conociendo los riesgos, no desconociendo todo lo que puede pasar, porque después nos encontramos con que nunca me di cuenta de esto. Es, digamos, como facilitar la información es poder y ahí nos empoderamos. Es tomar las tecnologías y darles una vuelta de tuerca a favor nuestra. Que esto también un poco me da el pie para hablar de el feminismo en Internet o el activismo feminista en Internet, que creo que por supuesto las tecnologías vienen a generar un cambio de paradigma total, hermosísimo, que nos abre las puertas al mundo, en donde históricamente, ¿no?, las feministas tuvimos que ir calladitas y por detrás, y ojo con las persecuciones del Estado, del machismo mismo, de órbitas de poder, ¿sí? Bueno, Internet es como ese gran plano que se nos presenta de libertades, lamentablemente ya vimos que no es así, pero bueno, nace con esa idea. Entonces también tomar las redes es decir, a ver, este espacio público a mí me cuadra y me compete como ciudadana, como mujer que ejerce derechos y como mujer además que es activista y quiero usarlo para esto y lo vengo a defender y vengo a defender mi posición. No solamente decir, bueno, si no es por Internet, será por otro lugar. No, Internet tiene una dimensión, pero ya sabemos, es abrumadora. Tenemos derecho a participar en ese espacio. Y lo contrapongo a esto puntual con lo que es el ciberfeminismo, que es nuestra órbita de la Fundación. Yo soy ciberfeminista, no soy activista feminista en Internet, que es cuestionar justamente la creación, el desarrollo, las relaciones establecidas a través de la tecnología y con las tecnologías para las mujeres y qué significó eso hoy o cómo se gestó y cómo viene desarrollándose hoy que estamos inmersas en lo que es la cuarta revolución industrial, donde los medios de producción ya no son más la máquina de vapor y la imprenta, son estos. ¿Quién los está detentando? Nosotras no. Entonces hay ahí una lucha pendiente. Durante la era digital, nosotras seguimos afuera. No es inocente esto. Para diferenciar ciberfeminismo de feminismo en Internet. De cualquiera de las dos órbitas es brutal el impacto maravilloso que tienen las tecnologías y por eso está bueno
ponerlo como también en el contradiscurso. Las tecnologías para las mujeres no tienen que ser simplemente riesgo, no entiendo, me voy. Tienen que ser recursos para apropiarse y decir, los uso, los exploto, los traigo para mi favor y para el favor de otras. Nos quedan creo que 10 minutos porque los vivos duran 1 hora. Mágicamente pasó. Eh, pero nada, me quedan las últimas 2 preguntas. Igualmente, si eso, si alguien más quiere preguntar algo, lo puede poner ahí en los comentarios y yo lo voy leyendo. Eh, pero ahora en este contexto, como hablamos al principio, que tenemos las tecnologías y estamos todo el tiempo inmersas en las redes, en el contexto, me refiero a más allá del 2020 y todo esto, estas tecnologías que están siempre, como en este contexto de cuarentena y de aislamiento. ¿Cómo podemos cuidar nuestros datos? Esto que decías vos también de que estamos todo el tiempo exponiendo sin querer o sin saber que estamos exponiendo nuestra información, cómo podemos cuidar estos datos y cómo podemos usar las tecnologías responsablemente asociadas a la comunicación en estos tiempos de cuarentena. Tal cual. Sí, creo que una de las cosas que son fundamentales son criticar las tecnologías, pero no por eso irnos de las tecnologías. Sumarse a la oleada está bárbaro, pero no hacerlo de manera ciega, ¿no? Creo que también un poco la vorágine, esto que comentábamos cuando empezamos el vivo, ¿no? Nos agarra y decimos, no puedo escaparme, listo, ya me descargué Zoom, Skype, estoy usando 372 plataformas para cosas distintas, pero en ninguna me detuve a decir, ¿qué es lo que me está pidiendo a mí? ¿Qué es lo que estoy habilitando? ¿Qué estoy autorizando? ¿Qué datos personales míos están en juego? No lo hacemos y no hacerlo es darle de comer a esta maquinaria maravillosamente monstruosa que existe, que está dominada por varones, con todo lo que supone, pensada por varones en el 80 y pico % de los casos. Tenemos en cualquier empresa, en cualquier gran marca, ¿no? Ahora, bueno, con políticas de género se está tratando de aminorar muchísimo la presencia de varones y subir, ¿no? La presencia de diversidades de género. No sé si está muy cumplido. La verdad, todavía me animo a decir que no. Así que seguimos hablando de las mismas pautas en que los varones detentan estos medios de producción y nosotras decimos, bueno, dámelo que lo consumo, listo, ya está. Y esto pasa con cualquier cosa, no pasa solamente con Zoom y pasa con Skype, pasa con las apps. No, pasa con las apps en que, ay, che, una app buenísima porque hago yoga con la app. Sí, descargaste y tiene acceso al micrófono, tiene acceso a tu cámara, tiene acceso a tu SIM, a tus contactos. Estás dando. El tema acá es que no los usamos con sentido crítico. Si nosotras nos hacemos previamente estas preguntas, tenemos derecho a decidir. También muy afín a lo que es la línea feminista, ¿no? En otros planos. La información nos permite decidir qué sí y qué no. Cuando no la tenemos, no hay consentimiento. Y la lógica del consentimiento se aplica también a las tecnologías. Si yo quiero, doy. Y si no quiero, nadie puede obligarme. ¿Nos cuestionamos lo suficiente las tecnologías? Ese es el kit de la cuestión. Ahora que las tenemos que usar o usar, nos podemos tomar 20 minutos antes y decidir qué hacer con esa plataforma. Y si no, buscar una alternativa. Prácticamente a todo recurso digital tenés una alternativa que no, por ejemplo, que no implique una gran empresa chupadora de datos personales detrás. Pero les tenemos miedo, no queremos, no sé, ya fue, listo. Creo que todavía falta mucho de fogonear esa cultura, ¿no? Esa cultura de cuestionar las tecnologías y elegir cuál. Acá también preguntan, eh, la perdí. Yo no los Acá. veo a los comentarios, perdón, los veo pasar tiqui, 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 Sí, pero sí, no sí. los llevo a leer. No, sí, cuesta, está muy chiquito. Pero bueno. Eh, comentan que con varios amigues LGBT más y mujeres estamos presenciando una ola de odio y acoso en Twitter de grupos de derecha libertarios.
¿Se puede hacer algo contra todos estos centenares de usuarios anónimos? Bueno, está bueno, ¿sabes qué? Hablar de lo que es el anonimato y lo que no. Porque se entiende quizás que el anonimato es esa cuenta que no tiene ni foto ni nombre y que de repente está la serpientecita y se llama, no sé, Salvador Rodríguez y tiene una foto de, no sé, X persona. El anonimato en sí, como derecho a no ser individualizado, está contemplado en gran parte del mundo, digo, desde el activismo y desde lo que son los derechos digitales como un derecho, pero se entiende que son todas las mecánicas tecnológicas que se pueden implementar para que justamente una persona no pueda ser rastreada. El hecho de no tener foto y no tener nombre no lo hace anónimo. Es una manera de velar o de ocultar la identidad, pero es fácilmente identificable quién está detrás. En Twitter sabemos que están plagadas de estas cuentas y que además es muy cierto lo que está planteando esta persona en el comentario, que en el último año explotó por los aires. Y no solo por los libertarios y por el neofascismo, sino que venía desde bastante por el macho, ¿sí? El macho potentoso que se arma la cuenta sin cara y sin nombre y tira con de todo igual, que no pertenece a la órbita relacionada con lo partidario, pero que es un macho. Esto del acoso virtual definitivamente nos tiene que poner adelante algo, ¿no? Primero, nadie es impune por cualquier cosa. Si a mí me están amenazando de muerte, yo tengo que ser consciente de que esa cuenta es denunciable, pero no ante la plataforma, sino ante las autoridades, porque eso es un delito. Y para las autoridades va a ser muy simple rastrear quién está detrás, porque aunque nosotros no nos demos cuenta quién puede llegar a ser, no tiene mecánicas informáticas o técnicas, si se quiere, que en general estoy hablando. No estoy hablando de alguien que realmente conozca cómo anonimizarse, sino estoy hablando de una persona estándar que abre una cuenta sin foto, ¿no? Que son el 99% de los casos. Las autoridades tienen la posibilidad de rastrear y tenemos la posibilidad de instar una denuncia. Ahora, para quienes están flotando en la órbita de las plataformas digitales o de las redes sociales y se dedican simplemente al hostigamiento, digo simplemente por el hecho de no llevarlo al plano de la amenaza de muerte o de algún delito, aunque no es simple, porque es espantoso y es una forma de violencia tremenda, en general lo que se puede aconsejar es la mecánica o la metodología de la denuncia en la plataforma misma. Hay como niveles distintos. Si afectan derechos gravemente, autoridades, denuncia, con no solamente captura de pantalla. La captura de pantalla no es suficiente. Se tiene que dejar la cuenta vigente. No la tenés que bloquear, no la tenés que eliminar, no la tenés que denunciar en la plataforma, nada, porque si no es muy difícil rastrear todos los datos de esa persona detrás. Me salió Y, un cartel que dice que quedan 20 segundos, está haciendo una cuenta regresiva. y eso, Eh, para el resto denuncia Ahí en la va. plataforma. Bueno, en estos 10 segundos rápido, nada, muchas gracias, de verdad me parece que diste un montón de información muy piola, que es súper necesaria y esto va a quedar guardado. Hola de Cerraste nuevo. bárbaro igual, cerraste con una altura. Bueno, nada de eso. Creo que fue un montón de información que es súper necesaria, que fue muy viola. Yo por lo menos también me enteré un montón de cosas que no sabía y creo que esto, lo importante siempre es saber cuáles son nuestros derechos, cómo tenemos que acceder y nada, involucrarnos un poco y no sé, eso, así que nada, para Totalmente, esto así como lo mínimo, pero decís. si querías cerrar, agregar algo más que te haya quedado por decir o que quieras comentar.
Sí, bueno, a tenor de todo lo que hemos estado hablando, les comentamos a quienes nos miren que dejamos en la, hablando, previendo justamente que íbamos a tocar estos temas, dejamos en la cuenta de Fundación Activismo Feminista Digital, que es FemHackArg, todo una plaquita en donde está explicado qué son delitos y qué no son delitos en el plano de Internet, porque hay, repito, mucha confusión, se dice que la difusión no consentida de material íntimo la denunciás si es un delito y lo llevan preso al agresor. No, a ver, tenemos mucho vacío legislativo, pero lo importante siempre es esto, conocer nuestros derechos. Es fundamental saber qué sí y qué no para poder decidir y para poder también elegir la mejor manera para defendernos y además porque el ejercicio de derechos también tiene su correlato, ¿no? En la autorrealización, en el disfrute, por supuesto, todo lo que tiene que ver con que Internet fomenta y propicia la posibilidad de autorrealizarnos, justamente. Así que dejamos esta plaquita en nuestro feed para que lo vayan a ver quienes estén interesadas, interesados. Otra cosa que quería comentar, bueno, nada, ponernos a disposición. Nosotras trabajamos hace muchísimo el tema, los temas, tanto violencia digital como todo lo relacionado con las tecnologías. Y bueno, hay también muchas cuestiones que van surgiendo después, por ahí mucha información y una se queda pensando y después surgen dudas, así que dejamos abierto el canal también. Y agradecerles, bueno, a ustedes, que además que han sido una belleza en la previa, porque dijimos qué lindo que se manejan en Casa Fusa, en la organización, en la coordinación de todo este ciclo, que además es muy difícil para realmente para todas poder coordinar nuestra vida diaria con no generar contenidos y que esto sea también un valor social y que llegue la información a quienes queremos que llegue. Agradecerles muchísimo, no solo en nombre mío, sino en nombre de todas las chicas de la Fundación, y ojalá que, bueno, de esto un pie inmenso para empezar a pensar el plano virtual desde otro lugar, desde un lugar de ejercicio de derechos en el que tampoco, en el plano virtual mismo digo, se está o se puede vivir la violencia machista como si no pasara nada. La violencia machista digital existe, es muy lesiva y tenemos que hacerle frente a partir de esto, apropiarnos de las tecnologías, tomar las tecnologías a nuestro favor y después conocer nuestros derechos y seguir promocionando esto, nuestros derechos en Internet que tienen un valor inmenso. Así que nada más. Eso como conclusión y espero que sea útil y que les haya gustado mucho. Bueno, sí, creo que yo tampoco tengo nada más para agregar. Nada, solo agradecerte de nuevo a vos y también a todo lo que hacen ustedes. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Y bueno, nos quedaremos ya después, pensaremos por delante algunas otras cositas para seguir hablando del tema. Gracias, Re. Cata. Y bueno, y gracias a quienes nos Igualmente. siguieron hasta ahora. Muchísimas gracias a todos.